Hola inversores, soy Eduardo de Inversores Sin Fronteras y hoy en el canal vamos a hacer un vídeo un poco provocador. Y el título parece inocente, como no puede ser de otra manera. Dice, ¿cuántos años tenemos? Pues la mayoría de ellos, y además cuando he puesto ahí el cebo del árbol con sus aros, pues diríamos, bueno, pues la edad que tengo, ¿no? Pero ya podéis pensar que no, por ahí no va a ir el vídeo. Vemos también un reloj de arena que para mí es la mejor expresión del tiempo. La arena pasa y no vuelve a la parte superior si no le damos la vuelta, ¿no? Y en el caso de la vida, pues normalmente no tenemos esa posibilidad de dar vuelta al reloj. Bien, vamos a hacer algunas reflexiones. El tiempo está en tu contra, ¿no? Nos dicen aquí, y normalmente es cierto, el tiempo no se para. Podemos parar un reloj, pero el tiempo no. Y sabemos que no podemos hacer absolutamente nada. Y aquí empezamos con la reflexión y de lo que va a ir el vídeo. Es un error confundir los años que tenemos con la edad. Cuando a alguien le dices, ¿cuántos años tienes? Todo el mundo piensa en los años que ya ha vivido. No, lo importante es cuánto tiempo tenemos por delante. A lo sumo, podemos saberlo si restamos a la esperanza de vida nuestra edad. En las finanzas e inversiones pasa algo similar. Muchas veces, cuando alguien hace el cálculo, que lo deberíamos hacer periódicamente, de cómo van nuestras inversiones, pues directamente nos da un número, pero no estamos descontando los impuestos, las comisiones, las depreciaciones, la situación de que hoy los activos que están valorados en bolsa vale X y mañana pueden valer X menos 20 o X más 20, ¿no? Entonces, eso es un ejercicio que nos compara vida e inversiones. Y luego, por supuesto, podemos estar confundiendo costes con satisfacción en el caso de la vida y precio con valor en las inversiones. Eso lo hemos hablado muchas veces. Como siempre, si os gusta este tipo de vídeos, darle al like, suscribiros, estamos muy cerquita de los 1000, con lo cual si le dais a suscribiros o lo recomendáis a otros amigos, pues llegaremos a los 1000 y eso para YouTube pues es un hito y hace que los vídeos se vean más. Y como siempre, si queréis que os lleguen todos los vídeos, activar las notificaciones. Muy bien. ¿Cómo no voy a utilizar la inteligencia artificial, ¿no? Que para muchos es la gran panacea, ¿no? El mundo de la inteligencia artificial, como fue anterior el tema de Internet? Pues he hecho esta pregunta a la inteligencia artificial y digo, ¿cuántos años tengo? Y aquí me contesta, dice, entiendo que estás preguntando tu edad. Pues no, es el error, ¿no? Como soy un asistente de inteligencia artificial, no tengo la capacidad de saber cuántos años tienes. Sin embargo, si me proporcionas la fecha de nacimiento, puedo calcular tu edad aproximada. Bueno, si le doy la fecha, debería hacerlo exactamente, ¿no? Pero bueno, le voy a, como te da la opción de seguir preguntando, le digo, ¿cuántos años me quedan de vida? Y que me dice, pues bueno, lamento no poder proporcionar esta información. Si tienes alguna otra pregunta, estaré encantado de ayudarte. Y sobre todo lo que te dice, cuídate, ¿no? Entonces, como veis, la inteligencia artificial, que ya haremos algún vídeo sobre ella y sobre todo, por supuesto, sin lugar a dudas, es la gran palanca de crecimiento y desarrollo en el futuro, pero que más o menos es una evolución, ¿no? O sea, el ser humano no pasa de no tener una rueda a tener un coche eléctrico, ¿no? Sino que hay una serie de pasos, ¿no? Y en algunos pasos son pasos hacia adelante y otros pasos hacia atrás, ¿no? Entonces, el tema de la inteligencia artificial pues no nos ha podido ayudar mucho. Pero como el ser humano tiende a seguir avanzando, pues digo, bueno, pues tiraremos de estadística, ¿no? Y miro que la estadística en España, la media es 84, pero bueno, 84 no son 84, sino 86,7 para las mujeres y 81,2 para los hombres. Bueno, entonces ya tenemos una cifra por delante. Y bueno, como siempre, pues a mí me gusta hacer alguna fórmula y digo, bueno, pues voy a hacer la media entre la esperanza de vida y voy a utilizar, como cada uno tenemos unos antecedentes, tenemos unos padres, unos abuelos que, pues voy a hacer
¿Qué podría ser? A nivel estadístico, la edad. Dice, bueno, pues la edad que yo puedo aspirar, o con los antecedentes y con la esperanza de vida que hay en España actualmente, pues es de 83,5. Entonces ya tengo un número, 20 años. Tengo 20 años, esa es la cifra que yo quería tener. Ya tenemos el número, pero no es una certeza, lamentablemente no es una certeza. Y por tanto tenemos que tomar un intervalo. Y el intervalo es de 0 a 20. ¿Y por qué de 0? Porque sabemos que estamos vivos hoy, sabemos lo que vamos a hacer un minuto después posiblemente. Pero luego hay una gran incertidumbre. Vosotros tendréis cantidad de amigos que se os han ido antes o que tienen problemas físicos importantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo debemos tomar como un intervalo. Y ser realistas. Esto no es cuestión de ser pesimista. Alguno dirá, ¿pero qué pesimista te has levantado? No, hoy, pues no. Es ser realista. Y la forma de ser realista es hacer unos cálculos matemáticos. Bien, y con ese escenario, pues tenemos que decidir cómo lo aplicamos en nuestra vida y en el caso que nos ocupa, que es el tema de inversiones, cómo aplicarlo en el tema de nuestras inversiones. Importante, como siempre, hacer una lista de objetivos, metas, priorizarlas y llegamos al famoso plan, un plan de actuación. Bien, y lo más importante y tercero, en resumen, es disfrutemos de la vida, ¿no? Ya sabéis que en todos mis tags de los vídeos pongo esta frase, ¿no? Nunca olvidéis que lo más importante en nuestra vida es buscar la felicidad. Digo buscar, por a veces no se consigue. Y la felicidad no es algo continuo, sino son pequeños puntos que nos hacen sentirnos bien y disfrutar de cuanto lo que hagamos. Por eso tenemos un tiempo limitado, no hagamos lo que realmente no nos interesa o nos cansa o estamos porque creemos que hay que estar. Y aquí pongo, hay que ser feliz a nivel social, a nivel familiar y a nivel propio. Entonces, en ese sentido, recurriendo a Mateo 22:39, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esa frase, ¿por qué la digo? Porque lo primero de todo es ser uno feliz, tratar de ser uno feliz. Y así harás feliz a la familia y harás feliz a tu entorno. Bien, ya que una vez que hemos asumido la realidad, ya estamos metidos dentro del reloj de arena, estamos sentados ahí arriba y tarde o temprano pasaremos ese tiempo, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver qué podemos hacer en el campo de las inversiones. Primero, tenemos que considerar ese tiempo, ¿no? Pongamos nuestros propios márgenes adicionales, nuestras capacidades. Hemos visto que estamos en un intervalo de 0, en mi caso de 0 a 20, pero tenemos que ver las capacidades. No vamos a llegar con la misma capacidad hoy que dentro de 20 años, por lo cual posiblemente lo tengamos que recortar un poquitín. Planifiquemos el futuro de nuestras inversiones, y pongo entre comillas nuestras inversiones, porque en algún momento nuestras inversiones, nuestra casa, nuestros objetos, pues terminarán pasando a otras personas. Algunas que conocemos y otras que no conocemos, ¿no? Y por tanto tenemos que ir pensando en nuestro plan de descapitalización. Y aquí diréis, bueno, en un canal de inversiones hablamos de descapitalización. Sí, es una variable más que tenemos. Igual que hemos metido el tiempo, tenemos que utilizar ese tiempo para pensar que esto no consiste en una carrera de llegar con la mochila llena al final de nuestros días, sino que tenemos que irla invirtiendo de forma, en un sentido más amplio en nuestra vida. Bien, y cuando hablamos de descapitalizar, surge también muchas veces asociada la palabra endeudarse, ¿no? Descapitalizarse o endeudarse, por ejemplo, eso en una empresa, ¿no? ¿Qué es mejor? Ninguna de las dos. Y aquí vamos a ir un poquito genérico, pero sí que nos dirá así, ¿para qué nos hablas aquí de endeudarse o descapitalizarse? Para que tengamos unas ideas globales de lo que significan estos conceptos, ¿no? Ninguna de las dos alternativas se consideran positivas, ¿no? En las dos, de las dos, descapitalizarse es mejor. ¿Y por qué es mejor descapitalizarse? Porque, aunque en las dos se reduce el activo, pero no se producen gastos adicionales, cuando nos endeudamos. Por eso mi consejo es no endeudarse jamás. Cuando digo jamás, puede haber algunos momentos en la vida en los que endeudarse pueda ser necesario, pero
endeudarse, por ejemplo, para un gasto, yo siempre lo he visto bastante absurdo. Endeudarse para producir una inversión es interesante. Endeudarse si los intereses que vamos a ganar van a ser superiores a los intereses de la deuda, también, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que pensar que en el endeudamiento hay unos gastos adicionales, que son los intereses asociados. Tanto si nos endeudamos, que es, tanto si nos descapitalizamos, reducimos los activos, como si nos endeudamos, aumentamos el pasivo, ¿no? El efecto a priori sobre el patrimonio es idéntico, pero veréis que hay unas diferencias. En general debemos decidir si descapitalizarnos o endeudarnos cuando los ingresos no alcanzan para cumplir los gastos, que en nuestro caso no debería ser. Cuando hago este vídeo lo hago pensando en personas y sobre todo de una cierta edad que tienen ya muy bien equilibrados sus ingresos y sus gastos, ¿no? Pero que como va pasando el tiempo vamos a necesitar menos de ese patrimonio, y ese patrimonio cómo lo podemos ir cediendo o pasando pues a las personas que nosotros queramos. Importante la capacidad de ahorro. Es un indicador absolutamente vital y es la diferencia entre ingresos y gastos. Yo creo que en este tema lo tenemos que tener claro, que cuando ya somos inversores hemos pasado por esta etapa. Tenemos una capacidad generamos ahorro, ese ahorro lo convertimos en inversión. El endeudamiento, y por eso os lo digo y os pongo esas alertas, viene asociado con unos intereses, ¿no? Y eso lo que nos hace es un impacto en nuestro flujo de caja negativo, ¿no? A medida que nos endeudamos, lo que hacemos es generamos unos gastos, que son los intereses, que nos van a ir hundiendo nuestra capacidad de ahorro. Por eso, por tercera, cuarta o quinta o las veces que haga falta, diré que antes de endeudaros de cualquiera de las formas, importante, porque muchas veces la gente dice, yo no me endeudo, pero lo que hago es avalo. Avalar al final es si el que tiene la deuda no lo paga, lo pagas tú. Por eso recordar en la última crisis inmobiliaria que muchos padres, sobre todo, avalaron a sus hijos, como no, y al final el hijo terminó perdiendo su casa y su padre también, ¿no? Entonces, en ese sentido, ojito al tema de endeudarse. Yo creo que a partir de una edad el endeudarse no tiene mucho sentido. Y luego, pues cuando hablamos de descapitalizarnos, tenemos que descapitalizarnos de aquellos activos que no son productivos. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que si yo tengo una casa que me está dando unos alquileres, que son productivos, venda la casa para dar ese dinero. ¿Por qué? Porque tenemos un efecto, primero tendremos los efectos de los impuestos y además perderemos unos ingresos. Por lo tanto, lo mejor es ir prescindiendo de aquellos activos que no son productivos. ¿Qué no son productivos? Pues imaginaros que tenéis una cuenta, un depósito en el banco que no os está dando nada y que además no lo vais a utilizar. Pues entonces ese sería el tipo de activo primero a descapitalizarse. Bien, por tanto, ya yendo cerrando y resumiendo, aseguremos nuestra capacidad de ahorro para que sea adecuada a nuestro ritmo de vida y potenciales necesidades, ¿no? Tenemos una pensión o tenemos unos ingresos de unos alquileres, pues oye, esto me cubre y además tenemos que pensar en las contingencias, ¿no? Esto no consiste en llegar pobre y tener necesidad, sino que vayamos ajustando nuestros ingresos y nuestro patrimonio a nuestras necesidades presentes y futuras. Por supuesto, no endeudarnos de ninguna de las formas. En ese sentido, cuando os aparezca la palabra endeudarnos, no. Es mejor descapitalizarse de aquellos activos que no son productivos. Y usemos primero los activos no productivos. Importantísimo. Llevemos un seguimiento periódico del proceso y controlemos los impactos fiscales. Esto no consiste en hacer una operación y que luego, pasado un tiempo, tengamos que pasar por Hacienda. Entonces es un aviso importante. Tengamos un seguimiento periódico del proceso controlando las implicaciones fiscales. Muy bien.
Y, por supuesto, como aquí hablamos de obligaciones fiscales, pues no nos olvidemos de ACIA y le tenemos siempre esperando a compartir nuestro patrimonio, ¿no? Aquí tenéis el impuesto de sucesiones y donaciones, impuesto del patrimonio, impuestos de incremento del valor de los terrenos naturales de naturaleza urbana, plusvalías municipales, impuestos sobre bienes inmuebles, el IBI, impuesto sobre transacciones patrimoniales y actos jurídicos documentados y, por supuesto, aunque nos fallezcamos, el impuesto a la renta. O sea, va hasta el último punto. Entonces, que en ese sentido el tema fiscal lo tengamos siempre en cuenta en nuestra forma de actuar. Y bien, y luego, pues solamente un recordatorio, ¿no? Que precio y valor no es lo mismo. En el caso de las inversiones ya lo conocéis, y luego el gasto y satisfacción. El gasto está más relacionado con necesidades inmediatas y con un precio, y la satisfacción es una sensación objetiva que puede derivarse de los gastos realizados o de otras experiencias. Por eso, disfrutemos en este proceso de la satisfacción de que nuestro patrimonio va a un buen fin, y no hagamos lo que muchas veces hacemos, la avestruz. Primero decimos, no vamos a llegar, trabajamos hasta los 70 años y resulta que posiblemente a los 67 nos da un yuyu y nos quedamos vegetal o nos vamos al otro barrio, ¿no? Entonces, que sepamos que solo vivimos una vez y tenemos que disfrutar la vida, tenemos que disfrutarla sin pasar penurias, porque no hay cosa más triste que en final de tu vida estés pasando necesidades. Pero si hemos hecho bien los deberes, podemos llegar al final de nuestra vida disfrutando hasta el último minuto y sacando satisfacción al dinero que hayamos conseguido ganar. Bien, una vez tomada la decisión, establezcamos los correspondientes planes. Recordar que siempre tenemos que tener un plan de inversión y aquí tendremos que tener un segundo plan, que es el plan de descapitalización o desinversión, como nosotros queramos decirlo. Pongámoslo en marcha, realicemos el seguimiento y aquí importantísimo, formemos e informemos a los que en su momento van a tener que sucedernos en la ejecución de nuestro plan de inversión. O sea, la inversión tiene que ser algo continuo, si no es muy limitada. Cuando hablamos de inversiones a largo plazo, podemos hacerlo intergeneracional, hacer que la generación que nos precede viva mejor que nosotros, ¿vale? Pero si lo hace con cabeza. Por eso, nuestros abuelos salieron de una guerra, estuvieron en una guerra y partieron de cero. Nuestros padres nos llevaron hasta donde estamos actualmente. Nuestros padres, pues todos terminaron teniendo su coche, su casa, su segunda casa, su dinero y pudieron ayudarnos. Nosotros hemos tenido unos años buenos, pero que cuando digo buenos, no quiero decir fáciles. Había que trabajar, había que esforzar. Y el siguiente paso viene a nuestros hijos. Y nuestros hijos tendrán éxito y vivirán bien, no por lo que les dejemos, sino por lo que sepamos, lo que les hayamos enseñado a hacer, ¿vale? Entonces, en ese sentido, es importante que les formemos e informemos, que no les pille de sorpresa. Como siempre, estos contenidos son puramente informativos y formativos, cada uno tiene que tomar su decisión, pero que sí seamos conscientes y que en la variable de nuestras inversiones también metamos el tiempo. Como siempre, si os ha gustado, darle like, suscribiros, activar las notificaciones, compartirlo en vuestras redes sociales y darle un empujón al canal para que repasemos esa barrera que nos tenemos marcadas. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.